¿Alguna vez te has sentido extraño, como si un animal irreconocible habitara dentro de ti? Harry Haller es una persona lúgubre, solitaria, con afinidad a la melancolía. Un hombre con un conflicto espiritual interno. Considera que dentro de sí existe una dualidad de un hombre y un lobo estepario. Es muy difícil encontrar este camino de Dios en medio de esta vida que llevamos, en medio de este siglo tan lleno de contrastes, tan burgués, tan falto de espiritualidad, a la vista de estas arquitecturas, de estos negocios, de esta política sucia, de estos hombres. Como no había yo de ser un lobo estepario y un pobre aislado en medio de un mundo cuyos fines nunca he compartido, ninguno de sus placeres me llama la atención. Aunque Harry tiene esta predisposición, hay momentos en los que siente confort. La vida se aligera, su alma se reconcilia con la existencia y la divinidad se aproxima por medio de ideas y pensamientos que fluyen como un río después de una sequía, y todo alrededor florece y recobra vitalidad. A estos momentos de introspección él lo denomina la huella de oro. Los restaurantes, bares, cabarets, teatros, todos estos lugares aglomerados con música pesada y la vida cotidiana burguesa le fastidian. No comprende cómo la gente puede conseguir placer, júbilo y regocijo en ellos. Pero esos instantes en que la huella de oro se hace presente es lo que a él le genera alegría, tranquilidad, serena su espíritu y apacigua el querer provocar un accidente a la hora de afeitarse. ¿Y quién hurgaba entre los escombros de la misma vida el sentido que se había llevado el aire? ¿Y quién sufría lo aparentemente absurdo y vivía aparentemente loco y esperaba en secreto, aún en el último caos errante, revelación y proximidad de Dios? La huella de oro había relampagueado sobre mí y me había hecho acordarme de lo eterno, a Mozart y las estrellas. Podía volver a respirar una hora, podía volver a vivir, a existir sin necesidad de sufrir tormentos, ni tener miedo ni vergüenza. En un barrio viejo y tranquilo se encontraba una tapia, la cual a Harry le gustaba apreciar, pues en esa tapia no había anuncios encandiladores como solía haber en otros lugares. Le guardaba cierto respeto y veneración, pero al escudriñar la vieja tapia, para su sorpresa se dio cuenta que ahora había una hermosa puerta, y por un hueco distinguió un letrero luminoso y movible que decía: Teatro mágico, entrada no para cualquiera. Después, al rendirse tras haber tratado de abrir la puerta y ésta no cediera, al regresar a la banqueta atisbó sobre el asfalto mojado unas letras. Se leía: solo para locos. Inmediatamente después se encontró con un hombre extraño, el cual le hizo entrega de un folleto con el título Tractat del Lobo Estepario, no para cualquiera. Este librillo contiene la explicación de la naturaleza del ser humano, o de algunos humanos que al igual que Harry llevaban alguna dualidad, algo de perro, zorro o de pez, tal vez de serpiente. Estos comúnmente conviven ayudándose mutuamente. En el caso de Harry es lo contrario. Estos enemigos atrapados en una misma alma se odiaban. El acto noble, la emoción delicada y el pensamiento bello del hombre le parecía digno de mofa e indignación al lobo. A este último le gustaban de mejor manera las sensaciones de odio y dureza hacia los hombres, aunque a veces, al igual que en la huella de oro, una tregua entre estos dos surgía. Vivían en amor y compañía.
Uno era cordial con el otro de modo que fortalecían su corazón. Este folleto también habla de otras cuestiones respecto a los temperamentos de Harry. La necesidad de independencia, la búsqueda de libertad. No cedía comodidades al dinero. Considera que en toda ambición desmedida encontrará ahí mismo su amargo destino. Y así fue, pues al conseguir su independencia se dio cuenta que el mundo lo abandonaba. Cada vez más sentía un oscuro desolamiento. Cuando Harry se considera a sí mismo como hombre lobo, cree que está compuesto por dos seres diferentes y hostiles. Ello es puramente una mitología simplificadora. Harry no es un hombre lobo, y si nosotros también asentimos, aparentemente sin fijarnos, su fábula por él mismo inventada y creída, tratando de entenderlo realmente como un ente doble. Como lobo estepario, nos aprovechamos de una mentira con la esperanza de ser comprendidos más fácilmente. Mentira cuya depuración debe intentarse ahora mismo. Probablemente no ha observado nunca con atención a un lobo auténtico. Tal vez hubiera visto entonces que tampoco los animales tienen un alma unitaria, que también ellos, tras la bella o austera forma del cuerpo, viven en una multiplicidad de afanes y estados, que también el lobo sufre. El hombre Autolysis y Harry era uno, como miles y miles de su espécimen. La idea de que en todo instante le estaba abierto el camino a la muerte no solo se le hacía una trama fantástica, melancólica, infantil, sin que de la misma idea se forjara un refugio y un sostén. Claro que en él, como en todos los tipos de su clase, toda emoción, todo dolor, toda mala situación en la vida, despertaba al punto el deseo de sustraerse a ella por medio de la muerte. Pero poco a poco se creó de esta predisposición una filosofía útil para la vida. Después de haber leído el libro, se encontró reflexionando sobre su vida, los infortunios que había soportado. Lidia la enfermedad de la gota, cuando perdió su reputación y dinero como burgués. La vez que su mujer, en ataque de locura, lo echó de la casa. La confianza y el amor se habían trastocado en odio y guerra. Al perder estas cosas, empezó una vida ascética espiritual, entregado a ejercicios intelectuales. Pero como solía ocurrir, esta noble forma de vida perdió sentido. ¿Cómo se podía seguir viviendo sin conversaciones amables y profundas, sin amor y esperanza? Al cabo de este sacudimiento de existencia, Harry intentó Autolysis, con un preparado de opio muy pesado. No era la primera vez que lo intentaba. Para su desdicha, esta medicina que usaba para calmar sus dolores no terminó su vida, solo lo dejó en un letargo. Salió a pasear con el objetivo de encontrar al sujeto que le había dado el folleto. Curiosamente, lo reconoció en un sepelio con el que había topado durante su andar. Le preguntó que si esa noche no habría velada. El sujeto, desconcertado, le respondió que fuera el Águila Negra. Siguiendo su camino, errando cerca de una biblioteca, tropezó con un joven profesor. Este vino animosamente a saludarle, recordándole afectuosamente las conversaciones tan nutridas que tenían. Después de los elogios que el joven le dirigió, lo invitó a pasar una velada con él y su esposa. Esta velada fue de mal en peor. Harry había mentido bastante, por ejemplo, sobre su estancia en la ciudad,
Su presencia parecía incomodar. Disentían sobre un artículo político que había escrito Harry. Había hablado duramente sobre un retrato de Goethe especial para la esposa. En fin, después de este fracaso social, Harry corría apesadumbrado por las calles de un lado para otro, declarándose vencido, y la derrota significaba poner un alto a todas estas penas, acabar con la permanente tristeza. El día había sido inconsolable, vergonzante y siniestro. Todo estaba decidido. Cuando llegara a casa usaría un método infalible: la pistola o la cuchilla de afeitar. ¿Existía alguna razón para seguir echando sobre mis espaldas más días como este? ¿Para seguir devorando más elementos así? No. Y por eso esta noche había que poner fin a la comedia. Vete a casa, Harry, y córtate el cuello. Ya has esperado bastante tiempo. Y ya que por lo visto tampoco podía aguantar la soledad, ya que la compañía de mí mismo se me había hecho tan intolerable y me producía tanto asco, que en el vacío de mi infierno me revolcaba dando vueltas. Ya nada me quedaba, ni siquiera arrepentimiento, solo asco y dolor. Nunca como en esta hora me parecía que me había hecho tanto daño el mero tener que vivir. Seguía deambulando bruscamente por la ciudad, entrando a tabernas y pidiendo una copa. Muerto de cansancio, se sentaba en bancos que encontraba por el camino, girando en torno a su casa, haciendo lo imposible por hacer la noche eterna y no llegar a ese lugar. Oía latir su corazón con fuerza. El sudor en su frente brillaba como perla. Lleno de miedo y angustia mortal, seguía corriendo, también con un deseo vehemente de vivir. Algo extraviado ya, topó con un restaurante que al entrar en un viejo letrero se leía Águila Negra, donde había música estridente y muchedumbre de gente sencilla y elegante. Harry terminó en un diván junto a la pared. Ahí estaba sentada una muchacha muy bella y pálida, que amablemente le hizo un lugarcito a Harry. ¿Me permite?, pregunté, y me senté junto a ella. Naturalmente que te permito, dijo. ¿Quién eres tú que no te conozco? Gracias, dije. Me es imposible llegar a casa. No puedo ni quiero. Quiero mejor quedarme aquí, a su lado, si es usted tan amable. No puedo volver a casa. Hizo un ademán como si comprendiera. Quédate aquí, me dijo con una voz que me hizo bien. ¿Por qué motivo no puedes volver a tu casa? No puedo. En casa me está esperando algo. No puedo, es demasiado horrible. Entonces déjalo estar y quédate aquí. Ven, límpiate primero tus anteojos. No es posible que veas algo con ellos si no los limpias primero. Así que dame tu pañuelo. ¿Qué vamos a beber? ¿Borgoña? Con esta compasión confortante que brinda Armanda, es como Harry conoce a la que le enseñaría las trivialidades que no ha podido aprender a lo largo de su vida. Aprender a reír, amar no de manera ideal y trágica, sino también vulgar y humanamente, no tomarse la vida tan en serio, a bailar foxtrot entre otros bailes. Armanda le dice que ella lo enamorará en su debido tiempo, y cuando llegue el momento él deberá matarla, pero antes deben ser amigos. Armanda empatiza en todas las amargas emociones que sobrecogen a Harry, por lo que a ella también le viene bien su compañía. Así pues, le presenta a Pablo, un saxofonista que inmediatamente reconoce en el comportamiento de Harry
un azoramiento y turbación inéditas. Harry, por otra parte, se pone un tanto celoso, puesto que el músico es talentoso y atractivo. Después, en un baile de foxtrot, en el cual Armanda le animó y casi obligó al timorato y taciturno lobo a bailar con María, una cortesana compañera de Armanda, con la cual sostuvo una erótica y amistosa relación, un ligero romance. Harry esto lo consideró como un regalo de Armanda. Fue invitado a un baile, al cual Armanda le dijo que no era necesario llegar temprano. Harry hizo caso, tentado a no ir, pues su odio por estas fiestas bulliciosas aún estaba en él. Además, su juventud para estos tipos de eventos ya había pasado. Entra a un salón lleno de gente disfrazada, adornos de fieras y cuadros pintorescos. La orquesta estruendosa al fondo tocando, en donde reconoció a Pablo. No tardó en querer irse de ese lugar, pues no lograba adaptarse al frenesí y sintonía de aquella fiesta escandalosa. Al dirigirse al guardarropa y no encontró la contraseña, un hombrecillo disfrazado le dio un papelito que decía: esta noche a las 4, Teatro Mágico, entrada no para cualquiera. La entrada cuesta la razón, Armanda está en el infierno. Este mensaje lo revivió, le había vuelto los deseos, recorrió salones y pasillos, extasiado y alegre. Se topó a una bailarina con un antifaz y labios rojos, que bailando febrilmente se dieron un beso, y gracias a ese contacto, Harry pudo reconocer a María. Se despidió, superando el deseo de querer seguir bailando con ella. Al llegar al infierno con Armanda, comenzó un baile frenético. Habían tomado unas cuantas copas de whisky. Harry se encontraba en un estado de júbilo total. En muchos años no había vivido algo así. Pablo los invita a su pequeño teatro, pero antes se dirigen a una pequeña habitación, donde los tres consumen una bebida y fuman algo que los pone alegres y provoca un tipo de visiones. Una vez consumido estos alquímicos, estaban en el teatro de Pablo, donde había cientos de puertas con inscripciones y un espejo enorme. En esas puertas se podría decir que Harry veía ensoñaciones sobre su vida y su filosofía, los momentos en cada uno de sus amores, las primeras veces de cada etapa del desarrollo humano. Se dio cuenta que no había llevado una vida tan desagradable. Era una dulce nostalgia poder revivir estas imágenes que se iban evocando. Dentro de alguna puerta de las que había entrado, encontró a Pablo y Armanda acostados, desnudos y dormidos. Harry notó debajo del pecho de Armanda un mordisco amoroso. Ahí mismo encajó un puñal, y la sangre comenzó a fluir abundantemente. Es difícil entender una personalidad tan afligida como el personaje de Harry. ¿Cómo puede una persona cargar con semejante oscuridad existencial? Pero como el mismo libro lo refiere, hay más personas así de las que creemos. El propio Hermann Hesse y otros autores como Kafka, Dostoyevsky, Nietzsche, Van Gogh, etc. Sin embargo, no solo es una narrativa para expresar esa forma de sentir la vida. Creo también que este libro, tan lóbrego como la noche, cuenta con su consuelo y cordialidad como las estrellas. Es una invitación al baile y al humorismo de la vida. Las estrellas son Armanda, Pablo y María, pero Harry se niega a verlas. Verlas representa vivir. El contraste entre la luz y la oscuridad, en esencia, componen el cuadro que uno va a pintar.
El mismo Harry se pregunta si el momento de encajar el puñal a Armanda ha apagado el sol. Y después, en una conversación con Mozart, el compositor le acusa a Harry de querer morir siendo esto lo fácil y el vivir lo difícil. No sé cómo articularlo, pero en la felicidad y humor quizás haya responsabilidad, o mejor dicho, en la rebeldía ante las circunstancias y el destino para alcanzar dichas cualidades. Uno puede tomar decisiones ante lo que el destino propone, y el lobo estepario no aceptó esa responsabilidad.